la mesa directiva, al Congreso de la República, a la doctora Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima del Senado, al senador Wilson Arias, congresista de la República, Alfredo Mondragón, el representante Bañol, la secretaria de Salud de Cali, todas las personas que nos acompañan aquí, organizaciones sindicales de mujeres, agremiaciones médicas, indígenas, campesinas, ciudadanas, movimiento social ciudadano y popular, todos actores del sector salud. Porque pareciera que en este país los actores del sector salud, aquellos que tienen las voces, son solo algunos y no necesariamente el ciudadano en pie y el común, los nadies, los trabajadores y trabajadoras, que es lo que representa el gobierno de Gustavo Petro. Un saludo de parte del presidente Gustavo Petro, que está al tanto de todo este proceso social y político. Cuando el presidente gana las elecciones, una de sus frases es: no los vamos a traicionar. No vamos a traicionar a nuestro pueblo, porque traicionarlo sería hacerlo con nosotros mismos, con lo que hemos creído, con lo que hemos pensado sobre el derecho fundamental a la salud. En ese sentido, es que una de las propuestas centrales del gobierno, una de las reformas sociales más importantes de la sociedad y el gobierno, porque la propuesta de la reforma a la salud es una iniciativa de los movimientos sociales, de la sociedad civil, que han trabajado durante muchos años pensando una alternativa a este sistema de salud. Porque nos dijeron y nos hicieron creer que eso era lo único posible, que teníamos que aceptar que un trabajador lo tercerizara, que teníamos que aceptar que un hospital público fuera inviable, que teníamos que aceptar entonces que unos intermediarios apropien billonarios recursos en una posición dominante, irregulable contra los demás, y nos dijeron que eso era normal, que en la zona dispersa y rural, y también de Cali, de Bogotá y de las grandes ciudades, a los ciudadanos nos podían negar este derecho, que era normal que con nuestros recursos públicos se pudiera hacer negocio para expropiarnos y arrebatarnos la vida, que es normal que hoy no sepamos ni cuánto se deben, que hoy vaya varios ciudadanos aquí en el Paseo de la Muerte, y que eso está muy bien y que eso es muy normal. Pues no es normal, y esa es la razón por la que llega este gobierno al Estado. Es un cambio de 200 años de la dirección y la manera como ha funcionado el Estado. Por eso les parece raro, porque también han dicho que esta sabiduría popular, ciudadana, de experiencia de los trabajadores y los ciudadanos no es técnica, que lo único técnico es el negocio de la salud, han dicho en este país, y que estas voces no valen porque no están ligados a los grandes grupos de poder que, financiados con nuestros recursos, hacen lobbies millonarios en este país para ser escuchados de manera unívoca. Pues ahora las trabajadoras de la salud hemos llegado al Ministerio de Salud. En las calles de la emblemática ciudad de Cali cayó la reforma tributaria que ordenaba y que expropiaba la dignidad de trabajadores y trabajadoras de las clases medias y populares. Y aquí también en estas calles cayó la reforma a la salud, sí, señor, que pretendía seguir siendo un negocio. Cali que cayó. Y la calle se hizo gobierno. Y ahora la calle está en el gobierno. ¡Sí se pudo! 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 Y en ese sentido, en este momento hay dos noticias importantes. El presupuesto, el monto de presupuesto aprobado por el Congreso de la República en salud
prioridades del presidente y el gobierno de Gustavo Petro. Y esperamos que se apruebe la reforma tributaria, porque solo con el recaudo de las grandes fortunas vamos a lograr más recursos para el hambre, para la salud, para el agua potable, para la reforma agraria. Esas son las prioridades de este gobierno, para la educación. Por eso hacemos un llamado al Congreso de la República a la aprobación de la reforma tributaria con recursos suficientes que grave las altas fortunas para seguir teniendo más recursos para la salud, para la educación, para el hambre, para las necesidades y los derechos fundamentales de nuestro pueblo. Los derechos cuestan, necesitan recursos y por eso es importante las decisiones que van a tomar. Y el otro año que viene, las reformas de la Ley 100, la reforma pensional que busca recuperar los recursos públicos de los trabajadores para que realmente pensionen, para que esos recursos puedan llegar a ancianos, ancianas, adultos mayores que no tienen con qué vivir. La reforma laboral para formalizar y dignificar a todos los trabajadores del país y la reforma a la salud que esperamos tenga una amplia discusión antes de ser radicada y cuente con un acompañamiento ciudadano. ¿Y cuáles son los elementos que se han discutido sobre qué debería contener esa reforma a la salud? Varios elementos. El sistema de salud ya hoy es un sistema de financiación pública. No es verdad, no es cierto que una reforma tenga que crear un fondo público. Ya existe el fondo público. La salud se financia con aportes de los trabajadores como recurso público y aportes del presupuesto de los impuestos de los colombianos. Esos recursos deben llegar directamente a los hospitales, directamente a las clínicas. No podemos continuar intermediando los recursos. Estamos pagando entre 6 y 7 billones de pesos por esa intermediación. ¿Qué haríamos en un año los colombianos con 6 billones de pesos? ¿Cuántas vidas no se salvarían? ¿Cuántos niños, niñas, población con anemia de células falciformes podríamos atender? Si pudiéramos tener esos recursos, tienen que llegar a los hospitales y a las clínicas, porque tampoco estamos diciendo que vamos a acabar las clínicas privadas. Aquí es muy importante mantener la prestación de servicios privados, pero hay que fortalecer el hospital público, que no puede ser el hospital público una empresa de venta de servicios al mejor postor, y ese hospital público tiene que ser sagrado. No más corrupción con los hospitales públicos. Tiene que haber unos mecanismos para que ese hospital público formalice y dignifique los trabajadores y las trabajadoras y haga compras centralizadas. Ahí no cabe el clientelismo. Cuando hay formalización no hay politicalidad con el hospital, y lo mismo con las compras centralizadas. La reforma a la salud va a recuperar recursos que están en este momento atrapados en una intermediación, que no existe en ningún sistema de salud del mundo para que llegue al hospital, pero además se considera esta reforma a la salud generará unos mecanismos de veeduría y vigilancia de la comunidad de los recursos públicos, un empoderamiento de las organizaciones de pacientes, de enfermeras, de médicos, las universidades, los veedores, para que puedan controlar entonces cómo es que se está girando esa plata, cuánto y por qué. Pero además en la reforma, otra de las ideas, necesitamos una central de datos, de sistema de información. No puede ser posible que en 3 décadas no sepamos cuánta es la plata de la salud, a quién se le debe y cuánto se le debe. Eso es un caldo de cultivo para la corrupción inaceptable que se tiene que corregir. Cuando tengamos esa central de datos que nos permita ver hacia dónde van los recursos, que roben, pero que roben delante del país, porque entonces se van presos, porque todo el mundo se da cuenta
afectar. También el sistema, la salud no es solo la prestación de servicios, la salud son los determinantes sociales de la salud. Por eso en el presupuesto el presidente Gustavo Petro incluye 1 billón de pesos de agua potable al Ministerio de Vivienda. Y por supuesto que también tenemos que asumir que esos son recursos de la salud. No vamos a resolver en nuestras comunidades que no tienen el agua potable, elemento básico para la alimentación, los problemas de salud sin agua potable. Y también la inclusión de 1 billón adicionales dentro del presupuesto para la política del hambre. ¿Cómo así que no tiene nada que ver el hambre con la salud? Tiene todo que ver, por supuesto, porque es que nos enseñaron a pensar la salud en términos de la atención de la enfermedad, pero tenemos que cambiar el paradigma. 1 billón de pesos adicionales, más lo que la reforma tributaria que esperemos el Congreso de la República lo vote, nos van a permitir a que vergonzosas cifras de alimentación de millones de colombianos no se vuelvan a presentar. Eso es inaceptable, que haya millones de colombianos que no tienen sus 3 comidas al día cuando Colombia tiene una capacidad de producción de alimentos que se podría repartir entre la comunidad y sin eso no hay salud. La reforma tendrá que incluir mecanismos de decisión para toma de decisiones de presupuestos que no ejecuta el ministerio, pero sí otro ministerio, pero tienen que ver con la salud. De otro lado, el sistema tiene que tener, y eso vamos a empezar a hacer, una vocación preventiva. No más personas con cáncer que llegan ya cuando el cáncer está avanzado y ya no se puede hacer más. No más niños y niñas que pudieron haber sido detectados a tiempo por signos de nutrición. No más mujeres sin control prenatal. No puede ser que en Colombia tengamos una de las mortalidades materno-perinatales más altas de los países de la OCDE, cuando tenemos forma de hacer el manejo de esas enfermedades. Y ese programa de salud preventiva se hace con el saber de la comunidad. Es el trabajo de las promotoras de salud, de las auxiliares de enfermería del SENA, de todo ese ejército sanitario que se tiene que construir en el país para ir a todos los rincones del país, a mirar si el niño pesa lo que tiene que pesar, a tallar el niño, a mirar cómo se está alimentando la mamá, a mirar si la persona con condición de discapacidad tiene posibilidades o no, y en ese sentido el sistema no puede tener barreras de acceso. Ese programa preventivo tiene que hacerse con los saberes ancestrales de los indígenas, en el Cauca, por ejemplo. Tiene que construirse con los saberes ancestrales de la población guayú en La Guajira, por ejemplo. Y cada territorio privilegia. En el Quindío, por ejemplo, donde tenemos un problema de salud mental, o en Cali, ese programa preventivo en Cali, por ejemplo, tiene que tener un énfasis en salud mental. El despliegue de los terapeutas, los psicólogos, los dispositivos de escucha, el programa para detección de consumo de sustancias psicoactivas, para que el joven sea detectado, se pueda trabajar comunitariamente. Eso es salud pública. Eso fue lo que se desmontó en 3 décadas de negocio en este país. Ese es el gran debate global de la Organización Mundial de la Salud, y ese programa vamos a empezar a impulsarlo ya con la ciudad de Cali. Vamos a iniciar también en Cali como piloto, ojalá el Valle del Cauca y en todo el Pacífico, para mostrar entonces como que no puede haber en Colombia, y eso lo dijimos durante el paro, un ejército que reprima los derechos fundamentales. Aquí lo que necesitamos es un ejército sanitario que cuide la vida. Necesitamos ese millón de trabajadores y trabajadoras, ese millón de trabajadores y trabajadoras bien pagos y dignificados, trabajando en el territorio por la salud mental, por la seguridad alimentaria, por la salud medioambiental. Eso no tiene por qué generarle miedo a nadie. Los médicos no tienen por qué tener miedo de esto. La enfermedad siempre existirá.
Yo soy especialista, aquí hay varios amigos, cirujano cardiovascular, pediatras, ginecólogos, colegas míos. Eso es la nueva medicina del siglo XXI. Y por supuesto que tienen que seguir existiendo las clínicas y hospitales para atender a los enfermos con las unidades de cuidados intensivos. Eso no rinde. ¿Qué de lo que estamos explicando puede generar miedo? No puede generar miedo. Lo que tiene que generar miedo es aceptar el paseo a la muerte, es aceptar los desfalcos que hay en este sistema. Eso es lo que tiene, resignarnos a eso que tenemos hoy, a esa precarización laboral, a esa indignidad. Eso es a lo que hay que tenerle miedo. Por supuesto, esto es una discusión y debo aclarar, hay mucha esperanza y hay mucha ansiedad también. Yo quiero hacer un llamado a la calma. Estamos haciendo una transición de 200 años de historia, donde han gobernado unas élites, donde una trabajadora de la salud médica de la base como yo jamás hubiera podido ser ministra, bajo las élites que gobernaban este país. Estamos en una transición donde el Estado lleva 200 años en una dirección. Darle direccionalidad distinta al Estado, volcar el Estado al ciudadano, a los derechos fundamentales, al bienestar de la población, requiere 3 veces mayor esfuerzo, porque hay resistencias del status quo, hay resistencias de intereses. Lo que hay en el país no es una polarización, es que quienes han estado privilegiados en medio del negocio pues resisten. Es normal, no es una polarización social. Entonces, en ese sentido, hay que entender que esto lleva un tiempo. Sin embargo, la propuesta de reforma es una iniciativa de la sociedad civil que con el entonces candidato Gustavo Petro, él acogió. Estamos esperando que las organizaciones sociales, populares, agrupadas en la cumbre social y política por la reforma a la salud, nos entreguen el documento para que el gobierno haga sus observaciones y se enviará a todo el país para que todos hagamos este ejercicio de opinión. No le tenemos temor al debate público. Aquí no se está haciendo nada que el país no vaya a conocer. Antes esperamos que sea la última semana de octubre o la primera semana de noviembre poder enviar ese documento para que las personas aporten, para que se haga lo mejor. Pensemos muy bien la transición. Esto no puede ser de un día para otro. Le vamos a revisar, para tranquilizar, el tema de las 14 EPS que el gobierno anterior dejó en proceso de liquidación. Vamos a revisar esa transición porque eso afecta, para que no afecte el pago a los hospitales y a las clínicas, que no terminen por romper. Lo que nos interesa es que no nos dejen las deudas a los hospitales, a las clínicas. Tenemos que hacer todos los esfuerzos por proteger la prestación de servicios, los pacientes, mientras se hace una transición pensada, tranquila. Tengan la confianza que no vamos a hacer daño. El daño ya fue, el daño ya es. Vamos a proteger y a superar temas que no debieron pasar en este país. Tengan esa confianza que vamos a estar permanentemente dialogando, conversando con la ciudadanía, con ustedes, con los congresistas, convocándolos para que no nos equivoquemos en el paso que vayamos a dar, para que demos un paso firme, cierto, y nuestra Colombia empiece a cambiar. Pero tenemos ese compromiso por el cambio, no lo vamos a traicionar. No nos vamos a traicionar a nosotras mismas, lo que hemos sido, lo que hemos pensado, lo que hemos luchado. Y lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Vamos a convocar los saberes más especializados que quieran el cambio para que nos ayuden a hacerlo muy bien hecho. Tengan esa confianza. Muchas gracias.